un gas que va a tener contenido o no de oxígeno, y que la idea es ayudar a la ventilación del paciente. La diferencia más grande que va a haber entre lo que es la ventilación no invasiva y la ventilación invasiva es la preservación o no de la vía aérea superior. En el caso de la BNI va a preservar la vía aérea superior, evitando todas las consecuencias inherentes de la vía aérea artificial, como puede ser la intubación orotraqueal. Perdón, me distrae mucho la gente que ingresa, disculpen. La idea de la BNI es que se puede usar tanto en pacientes agudos como crónicos, mucho de lo que es cuidado paliativo. Nosotros nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el uso agudo de la BNI, porque creemos que es donde más podemos llegar a interferir en cuanto a la selección de interfase o la determinación de parámetros. Es cierto sí que nos vamos a poder encontrar con pacientes que estén en piso o en atención ambulatoria y que posean una BNI propia. Acá estos datos quizás no nos van a ser tan relevantes porque no vamos a poder compartir tanto en lo que es editar esa máquina, pero sí está bueno para saber qué tanta asistencia está requiriendo ese pulmón y entender un poquito más a nuestro paciente. Bien, así que grandes datos, asistencia ventilatoria, presión positiva y vía aérea superior conservada. Vamos a entender un poco qué es lo que hace la BNI y por qué la querríamos aprender a usar o a entender. A grandes rasgos, la BNI va a actuar sobre tres pilares. Uno que es lo que es la bomba ventilatoria, entendida por el conjunto de músculos, huesos y tejido que conforma nuestro sistema respiratorio, y en eso lo que va a significar es que va a lograr una disminución de lo que es la frecuencia respiratoria, de la disnea, y del funcional respiratorio que entendemos como la respiración paradojal o los tirajes. Después va a tener mucho que ver con la parte de intercambio gaseoso y volúmenes. Se habla de un aumento del volumen tidal o volumen corriente, una reclutación de lo que son los alvéolos colapsados por las diferentes patologías o estados clínicos, y al reclutar alvéolos y mejorar los volúmenes, inherentemente va a mejorar lo que es el intercambio gaseoso. Un tercer pilar, que igual podría incluirse en este mismo, es su repercusión en el sistema cardiovascular por la simbiosis que tienen estos dos sistemas. Va a lograr lo que es una disminución de la frecuencia cardíaca y una mejora del estado hemodinámico, también relacionado con este intercambio gaseoso. Todos estos efectos que tiene la BNI va a repercutir en lo que son los servicios, en una disminución del tiempo de estadía hospitalario o en unidades de cuidados intensivos, una disminución de la mortalidad y una disminución en la tasa de intubación de pacientes, que eso a la larga, tanto económico como para el nivel del paciente, es de mucho beneficio. Bien. Dato importante, entendemos lo que es la BNI, entendemos sus efectos, vamos a intentar ver en qué situaciones no es una opción apta para nuestro paciente. Y como en casi todas las técnicas que manejamos en fisioterapia y en la medicina, hablamos de contraindicaciones absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas son bastante de sentido común, si me preguntan, porque la primera es un paro cardiorrespiratorio. O sea, un paciente que paró, difícilmente alguien, creo, va a ponerse a pensar en colocarle una BNI. Esto es como bastante lógico. Pero después tenemos otras cosas que, si bien son de sentido común, son más pertinentes a la definición de la técnica. Por ejemplo, nosotros sabemos que es una ventilación no invasiva, y por ende son pacientes que mantienen su centro respiratorio intacto, pero con su ventilación espontánea no logran satisfacer sus demandas. Entonces nosotros necesitamos un paciente que colabore. Y por eso, o con un estado de excitación, un cuadro mental que no permita la colaboración con la técnica, es un paciente que no va a ser apto para el uso de BNI. Por otro lado, tenemos otra cosa basada en su definición, que es la obstrucción de la vía aérea superior. Si decimos que la BNI está relacionada a la conservación de las propiedades de la vía aérea superior, una vía aérea superior que no es funcional, que no es permeable, es indicación de ventilación invasiva, y por tanto no es indicación de BNI. Y la última tiene que ver con lo que es la inestabilidad hemodinámica. Nosotros sabemos que los tratamientos a presión positiva generan cambios en la precarga auricular y por tanto la poscarga ventricular a nivel cardíaco. Entonces el aporte de presión positiva puede derivar en desajustes hemodinámicos y empeorar el cuadro de nuestro paciente. Si nos vamos a las relativas, acá es cuando entramos en el mundo de los grises. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con la, vamos a decirle, la excreción corporal, todo lo que son hemorragias digestivas altas o de vía aérea superior, secreciones, vómitos.
¿Por qué va a ser una contraindicación relativa? Porque acá vamos a depender muchísimo de lo que es la interfase que utilicemos en el aparato. Hay interfaces que logran una oclusión tanto de la parte nasal como bucal, y esas interfaces nos generarían complicaciones para que el paciente pueda liberar el contenido extraño que tiene en la vía. O sea que según la interfase que utilicemos puede o no ser una contraindicación. Un poco viniendo en esa mano tenemos lo que son los traumas o cirugías faciales. ¿Por qué? Porque según la interfase que utilicemos y los puntos de presión que generen contacto con la cara, va a ser si yo voy a poder utilizar o no la BNI. Un poco lo que ya hablamos de contraindicación absoluta, y eso tiene que ver con la negociación que podamos hacer con el paciente, va a ser el tema de la ansiedad, la claustrofobia o la agitación que presente el paciente. Repito, es una técnica que, a diferencia de la ventilación invasiva, donde el paciente tiene una sedación profunda a nivel medicamentoso, acá precisamos la colaboración del paciente. Bien, y bueno, a grandes rasgos, contraindicaciones están siendo esas. Bien, vamos a tratar de empezar a enfocarlo a la parte un poco más práctica. Vamos a suponer que tenemos un paciente, dijimos que acá nos vamos a enfocar un poco a lo que es la unidad de cuidados intensivos, que creemos que es candidato a ventilación no invasiva. Entonces, ¿cómo comenzamos el proceso? Lo primero que vamos a hacer es si ese paciente, por su clínica y por su patología, nos parece que se va a beneficiar de lo que son los efectos que genera la ventilación mecánica no invasiva. Una vez que nosotros vemos que el paciente es candidato, lo que vamos a proceder es a elegir el dispositivo que vamos a implementar. Porque ahora más adelante vamos a desarrollar estos ítems, pero sabemos que hay dos tipos de equipamiento para la ventilación no invasiva, lo que es el equipamiento portátil y lo que son los ventiladores o microprocesadores. Entonces, según nuestro conocimiento, la disponibilidad que tengamos de aparatos en nuestras instituciones y los requerimientos que tiene el paciente, es el equipamiento que vamos a elegir. Una vez que elijamos y tengamos el equipamiento que vamos a utilizar, vamos a proceder a elegir la interfaz. La interfaz es la popularmente conocida como máscara, que va a ser el punto de contacto entre nuestro equipo y el paciente. La interfaz lo que tiene es que es un punto determinante en el éxito de la colocación de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces es un dato que, si bien no hay a nivel de paper demostrado que haya una mayor tasa de éxito o una disminución en la tasa de mortalidad de una interfaz con relación a la otra, sí está comprobado que determina mucho la tolerancia del paciente. Ahora más adelante vamos a desarrollar lo que son las interfaces. Tenemos el equipo, tenemos la máscara, tenemos el paciente. Vamos a empezar con la parte de configuración. Vamos a ver más adelante que hay 4 modalidades básicas o principales de ventilación mecánica no invasiva, entre las cuales vamos a elegir la que nos parece que es más adecuada a nuestra situación clínica del paciente. El punto que viene ahora puede parecer bastante sencillo, bastante obvio, y sin embargo me pareció muy importante recalcarlo, que es el posicionamiento y la explicación al paciente. Y paso a explicar por qué. Por un lado, sabemos que un paciente posicionado 45 grados en la cama es un paciente que tiene una mejora en su mecánica ventilatoria. Entonces, si lo aprovechamos con pacientes normales, estándar, con afecciones sencillas desde el punto de vista respiratorio, cuánto más lo tenemos que utilizar en este tipo de paciente que es más severo. Y la otra, que es la explicación, parece tonto, ¿no? Parece como que es evidente que le vas a tener que decir al paciente lo que vas a hacer. Pero la realidad es que son pacientes que muchas veces están feos, y en la vorágine de conectarlo, y que muchas veces somos muchas personas las que estamos en la habitación queriendo conectarlo, pasame la máscara, poneme el tubo, llená la caldera, pumba, máscara al paciente. Y el paciente, si nos ponemos un poco en su lugar, es una persona que se siente mal, que tiene sed de aire, que está en un lugar extraño, rodeado de gente extraña, perdió control sobre su cuerpo, y de repente le ponemos una máscara que le va a apretar la cara y que además le larga un chorro con una potencia similar a que saquemos la cabeza en un auto en la ruta. Entonces, si nosotros es una técnica que queremos seducir al paciente, que colabore, que se adapte a esa máquina, nosotros tenemos que venderle la idea de esa máscara, por más que no sea muy opcional para el paciente. Tenemos que tratar de explicarle qué va a pasar, qué va a sentir, por qué es importante que esa máquina se adapte a su respiración, asegurarle que lo vamos a acompañar en todo ese proceso. Y eso es gran parte, que igual lo va a hablar Vale después, de lo que es el rol del fisioterapeuta, de estar ahí acompañando y acompasando esa máquina al paciente. Un poco de la mano viene el punto posterior, que dice silenciar alarmas. No hablo de silenciar la alarma para que no me rompa los cataplines y la silencio, sino de silenciarla en una primera instancia. ¿Por qué? Porque en una primera instancia lo que queremos es reducir
lo que es la ansiedad del paciente. Ya lo posicionamos, le explicamos lo que vamos a hacer, pero queremos crear un contexto lo más pacífico posible para que el paciente se ayorne ese aparato. Entonces, si a la sede de aire, a toda la gente que está en la vuelta, a la máscara, al chorro de aire, le sumo un montón de alarmas pitando, no va a ayudar a ese contexto de adaptación del paciente. Bueno, una vez que logramos todo ese clima mágico, lo que vamos a tratar de hacer es setear valores de presión y parámetros de la rampa, trigger y demás datos que lo va a hablar Valeria, así que no quiero hablarle sobre su tema. Y al igual que usamos con las cánulas nasales, las máscaras de flujo libre, hablar de lo que es la FiO2. Basándonos en la clínica del paciente y en la saturación de oxígeno, determinar cuál es la FiO2 más adecuada para lograr una buena respuesta. Bien, y el último punto habla de que una vez que se coloque el paciente, no nos podemos olvidar de él, obviamente, hay que volver al tiempo, ver cómo sigue adaptado, está presentando asincronía, se puso polimneico, bajó la saturación, se puso bradicárdico, taquicárdico. Tenemos que seguir controlando para determinar pautas de éxito o de fracaso de la BNI y ver cómo vamos a seguir con eso. Bien, perdón si hablo rápido, me avisan, es una tendencia que no puedo controlar en mi vida en general. Bien. Empezamos a hablar que el primer punto es ver si nuestro paciente es apto para la BNI. Este cuadro tan lindo con tantos números en realidad no nos dice una cosa muy distinta a lo que hacemos en nuestro trabajo diario en paciente respiratorio, que es que la clínica es soberana. Entonces, vamos a ver si ese paciente tiene un funcional respiratorio, presenta tiraje alto, tiraje bajo, tiene una respiración paradójica, está con polimnea superior a las 24 respiraciones por minuto, cómo es su coloración, cómo es su postura a la hora de respirar, y si además estamos en internación, y más específicamente en una unidad de cuidados intensivos, lo que vamos a buscar es ver los valores en gasometría. Y ahí nuestros grandes predictores son lo que son la presión parcial de dióxido de carbono, cuando es mayor a 45 es un signo de alerta, el pH, cuando decimos que el paciente está acidótico, menor a 7,35, y después un valor que se usa mucho en UCI, inclusive para criterios como pronación y otras técnicas que se usan, es la PAFI. La PAFI es la relación entre la presión parcial de oxígeno en sangre y la FiO2 que yo estoy administrando a ese paciente. Se hace la regla y cuando son valores de menos de 200, son pacientes que son más severos y que por ende precisan de asistencia ventilatoria. Entonces, basándonos en todos estos contextos, es que vamos a decidir si ese paciente es o no apto para la BNI. Acá puse una hermosa tabla que me robé de un artículo cuyo nombre no recuerdo, le doy todo el crédito al señor del artículo, que habla de lo que son las patologías relacionadas al uso de BNI. Acá se clasifican las patologías en base al nivel de evidencia. Cuando hablamos de un nivel de evidencia tipo A, son patologías que están fuertemente recomendadas por los artículos científicos para la utilización de la ventilación no invasiva. Cuando tenemos niveles de evidencia B y C, no es totalmente seguro, pero sí se recomienda su uso. Si nos vamos a lo que es el nivel de evidencia A, son las patologías de mayor frecuencia. Son los EPOC, los edemas agudos pulmonares cardiogénicos, pacientes inmunodeprimidos o procesos de destete. También tenemos algunas cosas en las que no vamos a participar tanto, como por ejemplo la parte obstructiva del sueño, lo que son las BNI nocturnas, que también se utilizan, pero quizás en esa área como fisioterapeutas no tenemos tanta participación. Así que grandes rasgos, como para hacer un pequeño resumen de lo que son las patologías, recordar que la ventilación mecánica no invasiva va a actuar tanto en las insuficiencias hipercápnicas como en las insuficiencias hipoxémicas. En la parte hipercápnica lo que va a trabajar es sobre las bombas ventilatorias, sobre mejorar y disminuir el trabajo muscular para una mayor optimización de la ventilación. El tipo de paciente de una hipercápnica sería una reagudización de EPOC. En el otro lado de la balanza tenemos lo que son las insuficiencias hipoxémicas, como las neumonias o los edemas pulmonares, donde ahí hay un fallo del intercambio gaseoso por una alteración del parénquima. Y ahí lo que vamos a lograr es mantener esa función hasta resolver la causa. ¿Sí? O sea que tenemos varios pacientes que pueden ser candidatos al uso de BNI. Bien, acá vamos a empezar con lo que les decía hoy, de que hay dos equipos que se los paso a presentar. Por un lado, no sé si ven el puntero, tenemos lo que es el equipamiento portátil, popularmente conocido como ratona o tortuga, y lo que es el microprocesador, que es el viejo y querido ventilador. Estos dos equipamientos, si bien nos administran los dos ventilación mecánica no invasiva, cada uno va a tener un conjunto de beneficios
y de contras que tenemos que sopesar a la hora de elegir el equipo. Acá hice una hermosa tablita con algunos de los puntos más claves. Más allá de la parte obvia, que la portátil va a ser más liviana y va a ser más útil para el uso en casa o ambulatorio, y que los ventiladores son mucho más caros y de mucho más difícil acceso, no vamos a encontrar un ventilador en una casa o en una sala de internación normal, tienen detalles técnicos que es importante saberlo. Por ejemplo, la parte del ventilador nos va a aportar un montón de información en cuanto a gráficas, valores y parámetros que nos va a permitir un seguimiento más estricto del paciente. Mientras que la ratona no nos da tanta información, pero sí genera una mejor compensación de fugas. Los que hemos trabajado con BNI sabemos que la fuga es algo que obsesiona bastante, suenan alarmas, es como que todo el mundo está pendiente si le quedó bien puesta la interfaz. ¿Por qué? Porque la fuga es sinónimo de sincronía y de eficacia de la terapia. Entonces en eso es un punto a favor de la portátil, porque la portátil llega a compensar hasta 20 litros minuto, mientras que el ventilador tiene una sensibilidad un poco más reducida, compensa fugas más grandes de 20. Un detalle muy importante que nos va a servir después para información en cuanto a lo que es las interfaces es, bueno, acá no se ve, pero créanme que de la ratona, en esta parte que estoy señalando, sale un único circuito, por donde sale la mezcla gaseosa, mientras que en el ventilador, por aquí y por aquí, hay conexión para dos circuitos, uno específico inspiratorio y uno específico expiratorio. Y esto nos va a dar una diferencia importante. ¿Por qué? Porque en la ratona, al tener un único circuito, tenemos mucho más riesgo de lo que es la reinhalación de dióxido de carbono. Y para eso vamos a necesitar algo que va a estar presente en la interfaz, que es el puerto exhalatorio, para permitir que ese aire contaminado pueda salir del sistema. Mientras que, cuando hacemos uso de lo que son los ventiladores, vamos a encontrar un circuito por donde va a ir el aire limpio y uno por donde va a ir el aire cerrado. Y no vamos a requerir ese puerto exhalatorio. Otro dato importante de diferencia entre ambos es que la ratona no me asegura una FiO2 exacta. ¿Tá? Se habla de un estimativo, hay un montón de tablas que correlacionan la cantidad de litros minuto con la FiO2 que estoy otorgando. Se habla de que es muy difícil que una portátil genere más de un 50% de FiO2. No sé, habría que ponerse a medirlo. Pero nada, esos datos bien grandes. El ventilador va a permitir un monitoreo y un control más específico del paciente, que va a ser más útil si el paciente está en un estado más crítico, más voluble, y la ratona va a ser más práctica, va a ser más cómoda, es menos impresionante para el paciente, y un dato importante es la toma de aire que generan estos dos aparatos. La ratona, por acá atrás, tiene una pequeña turbina que absorbe aire ambiente, al cual puede agregarle o no oxígeno según nosotros determinemos por la saturación del paciente, y generar con una turbina un flujo de aire a velocidad que permita la presión que yo seteo en el aparato. Mientras que el ventilador va a tener dos conexiones posteriores, que en esta imagen no se ven, con unas mangueras de color amarillo y verde, y van a ir a la toma de oxígeno y de aire comprimido de la pared. Y eso más adelante vamos a ver que es una diferencia que también es importante. Bien. Acá hay una ratona un poco desmantelada, pero es para ver un poco cómo funciona el circuito. Tenemos lo que es la toma corriente, si bien estos aparatos poseen una batería que les da un tiempo de vida, pensado en las casas, en que haya algún apagón o algún problema con la corriente eléctrica, para asegurar la ventilación de esas personas. Después, bueno, por acá atrás está, no se ve, la conexión de oxígeno, la pantalla, el comando para la edición del software, y acá tenemos un detalle no menor, que es lo que es la caldera de humidificación. El circuito único que les comentaba hace un rato, y la interfaz, que es la máscara, y el arnés que en esta foto no está completo. Es importante destacar que este circuito único puede ir conectado a la caldera, si queremos dar humidificación, pero puede ir conectado directo al aparato si nosotros no queremos darle ventilación humidificada al paciente. Ese es un criterio, si bien la humidificación por lo general es favorable, hay casos en los que no es tan fundamental y se conecta directamente a la central. Bien, vamos a empezar a desarrollar lo que son las interfaces. Dijimos que las interfaces son bastante determinantes en lo que es la eficacia de la BNI. Hay ciertas características que quizás nosotros no vamos a
a elegir o a determinar tanto, que es estas que desarrollamos acá. Las más importantes, para no ir al detalle del cuadro, es obviamente que sean lavables, porque tanto la máscara como el arnés se higienizan y se utilizan con otros pacientes, entonces es importante que nos permita una buena desinfección del material. Es importante que sea liviano y que sea cómodo para que el paciente lo utilice en ese proceso de adaptación del que hablábamos. Y es importante el tema del tamaño y el ajuste. Nosotros necesitamos una buena coadaptación de la interfase con la cara para evitar fugas y dar mayor comodidad. Entonces es importante contar con bastantes tamaños, más allá de la parte pediátrica, que es un poco más obvio, sino que dentro de los mismos adultos tener diversidad de tamaños. Bueno, después hablamos de la parte de que sea indeformable, en el sentido de que la interfase nos va a aportar espacio muerto al circuito, que es algo que nosotros no queremos, pero que va a pasar. Entonces, parte de que sea indeformable la máscara va a ayudar a controlar ese espacio muerto que vamos a agregar con su incorporación al circuito. Bien, ahora vamos a empezar a entrar un poco en lo que es cada interfase. Van a ver que básicamente en las instituciones se ven las mismas 2 o 3 interfaces, pero hay muchas y es bueno conocerlas para saber cuál se adapta más a nuestro paciente. Dato pequeño anecdótico previo es, como les decía, va a haber muchos tipos de tamaño de máscara, y hay sistemas que vienen con los equipamientos que son medidores. Este, por ejemplo, es como una red como de plástico, que se mide en la cara del paciente y se determina el tamaño de la máscara para colocarlo. También hay como unas pincitas que se regulan, también se apoyan en el tabique del mentón, y se mide y da una relación de cuál es el tamaño ideal de máscara para ese paciente. Otra cosa muy importante es el arnés. El arnés, siempre acuérdense que la base del triángulo posterior va hacia arriba. Por lo general nos salva que tiene palabras, entonces uno orienta las palabras y es mucho más fácil que pensar si la base del triángulo va hacia arriba o va hacia abajo. El tema de los arnés es que algunos son sencillos como este, y hay otros que son más complejos, tienen cintas por acá, y acá viene una de las características de un buen arnés: tiene que ser sencillo. Yo no puedo pasar 20 minutos peleando, sobre todo si trabajamos en pediatría, para poder colocarle el arnés, y que después ves y el niño quedó con la cara así. Entonces, esto es un poco de lo que son las características de un buen arnés: tiene que ser sencillo de colocar. Bueno, si nos empezamos a adentrar en lo que son las interfaces, vamos a empezar con la bucal. Esta, en lo personal, yo al menos nunca la he visto en la vida real, nunca la he visto con un paciente, ni siquiera he palpado una, pero uno de sus grandes beneficios es que aporta muy poco espacio muerto al paciente. Si ven, el volumen de lo que es la mascarilla es muy pequeño, pero sí nos otorga un montón de desventajas. Por ejemplo, tenemos mucha fuga a nivel nasal, ¿sí? Esa fuga a nivel nasal, si bien la puede controlar un poco el paciente, vamos a precisar mucho de su respiración colaborativa de forma activa. Cuando el paciente se duerme y nos imposibilita que nos siga colaborando con la ventilación, vamos a requerir otra interfase sí o sí, una interfase que cubra la parte nasal. Entonces, ya hizo una limitación importante para esta interfaz. También hay que tener en cuenta que lo que es el flujo de aire a nivel bucal va a generar irritación, y según la potencia que le estemos dando a ese flujo puede llegar a generar un reflejo nauseoso o un exceso de salivación que no va a ser cómodo para ese paciente. Además, al ser un dispositivo que es intrabucal, puede generar con su uso a largo plazo deformidades odontológicas o faciales. Entonces, es una máscara que no sé si va a ser la primera elección que vamos a tener. Siguiendo un poco con las interfaces que cubren parcialmente lo que son los orificios de la cara, tenemos las nasales. Estas sí son más conocidas, se les llama por lo general pixies, y vamos a tener el efecto contrario, o sea que vamos a tener fugas a nivel bucal, vamos a requerir de que el paciente nos colabore y que permanezca con la boca cerrada el mayor tiempo posible para lograr una mayor eficacia del aparato, y vamos a tener el problema de que necesitamos una nariz sana y normal, ¿no? Si tenemos una desviación de tabique, tenemos pólipos o tenemos una resistencia aumentada a nivel de la nariz, pierde eficacia el aparato. Además tenemos el otro problema de que si el paciente es respirador bucal, se pierde eficacia. Entonces hay que estar atento al patrón normal de respiración del paciente para ver cuál es la interfaz que más le va a favorecer.
Lo que sí tiene como beneficio es que va a generar menos claustrofobia, tiene un espacio muerto muy pequeño, al igual que el anterior, y le permite mantener las funciones. El paciente puede alimentarse, puede comunicarse, puede vomitar si necesita, pero recordamos que es importante que trate de mantener, por más que pueda usar la boca, mantenerla cerrada el mayor tiempo posible. A veces la Pixie es una alternativa para pacientes que están con un sistema oronasal, que es el que viene después, y bueno, se tiene que comer, lo pasamos a la Pixie para que pueda alimentarse y después podemos volver a la oronasal. Esta es una alternativa que es el primo hermano de la nasal, que son las almohadillas nasales. Se usan mucho en los tratamientos de apnea obstructiva del sueño, y el gran problema que tienen es que están limitados hasta 20 centímetros de agua, que es lo que pueden resistir. Básicamente son como dos conitos de silicona que se colocan a nivel de la narina y administran el flujo por ahí. Si pasamos, esta sí es la vedette de nuestra historia. Es la oronasal, va a cubrir lo que es la boca y la nariz, va a permitir que necesita menos colaboración por parte del paciente, porque cubro todas sus entradas ventilatorias, pero me va a dar riesgo de aspiración. ¿Por qué? Porque si el paciente vomita o tiene una hemorragia o un tipo de secretación por acá, queda atrapado en la máscara. Esta justo no es el mejor ejemplo, pero hay muchos que vienen con broches de fácil apertura, para que justamente en caso de emergencia disminuyamos el riesgo de microaspiración. Lo bueno de esta máscara es que genera presiones más estables y hay menos riesgo de fuga. Sí es cierto que los puntos de presión, sobre todo en lo que es el tabique nasal, puede generar lesiones, y para eso vamos a hacer uso de lo que son los apósitos hidrocoloides, el Duoderm, viejo y querido, para disminuir la presión y evitar las lesiones, y evitar inclusive la aparición de fugas. Acá voy a aprovechar a hacer un destacado en esta, que es la más usada, pero que es aplicable para todas las interfaces, que es el tema del codo. Este codo es una política internacional de que los codos azules en las máscaras son las máscaras adaptables a los ventiladores o microprocesadores, mientras que las de otro color y transparentes son para las ratonas. Si no nos acordamos de la política de los colores, lo que podemos hacer es ver el puerto exhalatorio que les comentaba hoy. No sé si se llega a notar en la imagen, pero por acá hay un montón de orificios que hacen de puerto exhalatorio para disminuir la reinhalación de dióxido. Entonces, dato muy importante, las mascarillas que tienen puerto exhalatorio, que tienen perforación o son de colores diversos, son para las portátiles, y los codos azules, que son sólidos, son para los ventiladores. Y esto tiene que ver con el doble circuito que les hablaba hoy cuando hablábamos de los equipos. Bien, nos quedan dos interfaces más. La Total Face, esta tampoco la he visto mucho, si les soy sincero. Se habla de que es más cómoda porque los puntos donde contacta con la cara son más regulares que en la orofacial, entonces genera menos lesiones y menos UPP. El tema de esto es que vamos a abarcar la parte ocular, entonces genera irritación de la conjuntiva ocular y nos complica a la hora de administrar inhaloterapia, porque esa medicación entra en la conjuntiva. Entonces nos genera limitación en ese aspecto. Además de que, como venimos haciendo, venimos aumentando lo que es el espacio muerto. Entonces complica un poco el circuito. Y la última, que es la reina del espacio muerto, es el helmet o el casco. Esto se usa mucho en pacientes que tienen quemaduras o tienen algún tipo de traumatismo o lesión a nivel craneofacial. Nos agrega el problema no solo de la irritación conjuntiva y la inhaloterapia, sino que tenemos el problema de la parte de hipoacusia por el mismo flujo que envuelve al paciente en el casco. Y agregamos un problema más distal, que es la lesión braquial, porque la sujeción del casco se hace a nivel de axila, que según cuánto ajustemos puede generar una compresión y dañar la parte braquial. Bueno, en contra un poco lo mismo que el anterior, mucho espacio muerto, si bien genera menos lesiones a nivel de cara, y el tema de este tipo de interfase con mucho volumen es que disminuye la calidad del trigger, que va a hablar Valeria más adelante. Este es un gráfico que lo único que dice es que el 70% de las colocaciones de BNI se hacen con la oronasal, 25% nasales y 5% pilo. Por eso les insistía mucho en lo que era la oronasal, es la BD. Bien, saber que al circuito se le pueden agregar cosas extras. Una son los humidificadores, que pueden ser pasivos o activos, que el activo es muy parecido a lo que es la caldera del OAF, si alguno lo conoce. Y los humidificadores son muy importantes en cuanto a usos prolongados de BNI. ¿Sí?
¿Por qué? Porque sabemos que la humidificación mejora la actividad del ciliar, mejora la calidad del epitelio, influye mucho en lo que son las características de las secreciones. Después van a agregar estos pequeños dispositivos, esto es un filtro y esto es una inhalocámara. El filtro lo que va a hacer es protección a nivel bacteriológico y de polvo o suciedad en el sistema, y la inhalocámara lo que nos va a permitir es administrar disparos o puff sin desconectar el circuito, que me hace pérdidas importantes de presión y dañar al sistema ventilatorio. Tanto la inhalocámara como el filtro, para que sean buenas, se habla de que tienen que tener poco volumen y generar poca resistencia en el circuito. ¿Sí? Estos filtros se van a ver mucho en lo que es internación y UCI, y no tanto en las BNI ambulatorias. Bien, perdón que hable rápido, pero si no Valeria me va a matar. Lo último que les digo, modo ventilatorio. Lo que les comentaba hoy, hay 4 modos ventilatorios importantes en lo que es la ventilación no invasiva. Uno es el CPAP, que es la presión continua durante la ventilación. El segundo es la BiPAP o la bilevel, que habla de 2 presiones durante la ventilación. La presión soporte, y la PAP, que es la asistida proporcional, que esa no la vamos a mencionar mucho hoy porque no es muy frecuente. Su sistema básicamente, y lo que uno setea es un porcentaje, entonces según el porcentaje de esfuerzo que haga el paciente para respirar, es el porcentaje de asistencia que yo le otorgo. Pero es más complicado, no se usa mucho, así que no nos vamos a adentrar mucho en eso hoy. Grandes rasgos para dejarle abierto a Vale para que pueda expresarse con los parámetros. La CPAP se discute que sea un verdadero modo ventilatorio porque realmente es una presión única durante todo el sistema ventilatorio, no hay una asistencia específica en la inspiración. Lo que busca principalmente es mantener abiertos los alvéolos y por tanto mejorar lo que es la capacidad residual funcional, y con esto mejorar la relación ventilación-perfusión, la oxigenación y todos los beneficios de un pulmón bien abierto. Se usa mucho en, por ejemplo, lo que son edemas agudos pulmonares. Bien, si nos vamos a la BiPAP, es un sistema que tiene una presión característica para la inspiración y una presión característica para la expiración. Eso lo que va a lograr es manejo de mejor volumen, y por ende va a mejorar la ventilación alveolar y la oximetría. Y se usa mucho en los EPOC. Y la última que vamos a hablar, que es la presión soporte, que lo que hace es administrar una presión positiva en cada esfuerzo inspiratorio. El problema de esta modalidad es que es bastante antifisiológica. Nosotros sabemos que, basándonos en la fisiología respiratoria, la inspiración genera presiones negativas, y yo con la máquina le estoy otorgando presión positiva. Por eso con esta modalidad tenemos que ser un poquito más pacientes en que el paciente se logre sincronizar con ello. Bien, y lo último, esta grafiquita para que puedan ayornarse ahora con lo que viene. Esta parte de acá abajo es una ventilación espontánea. Sabemos que la presión negativa es la inspiración y la presión positiva es la expiración, o sea que expira, inspira y inspira. Si yo le otorgo una CPAP, que es una presión continua, lo que hago es esta misma ventilación con esta misma diferencia, la voy a elevar en una gráfica de presión, y voy a mantener esta parte del pulmón abierto. Si yo hago una presión soporte, lo que voy a hacer es, voy a inspirar, voy a detonar el trigger, que ahora Valeria va a explicar lo que es, y voy a otorgar una presión positiva que va a hacer que entre más volumen a mi pulmón que lo que sería en una ventilación convencional. Vuelvo a tratar de inspirar, detono el trigger y otra vez la presión asiste. Si nos vamos a una BiPAP, es una combinación un poco de las dos. Voy a otorgar una presión expiratoria, que en este caso es la PIP, que va a mantener el pulmón abierto, y voy a otorgar una presión inspiratoria que va a aumentar mi volumen de trabajo durante la inspiración. Vamos a tener un trigger, pero el trigger va a estar más alto debido a la presión expiratoria. Entonces estos son los 4 sistemas. CPAP, presión continua, presión soporte, asistencia en la inspiración, y BiPAP, presión en la expiración y en la inspiración. Perdón que hablé rápido, pero no quería demorar mucho y es bastante largo el tema, así que voy a dejar de compartir por acá la pantalla, para dejarle lugar a Vale. Ahí creo que... Bueno, muchas gracias, Ale, pero no tenías que apurarte por mí. Me vas a retar, si demoraba mucho No me ibas a... no me pongas de excusa que es porque vos hablás rápido siempre. Bueno, también. Bueno, yo ya comparto la pantalla para comenzar la siguiente charla. Bueno, muy bien, Alex, muy completo. Sigue Valeria entonces, Valeria Lucero. ¿Me avisan cuando ya la vean? Sí, ya se ve. Bueno.
Aumentar el tamaño, Ok. ¿podés, Vale? Ahí, ahí. ¿Ahí? Sí, perfecto. Bien, entonces, siguiendo un poquito la charla que veníamos escuchando con Alexandra, lo que primero vamos a mencionar aquí son como algunos conceptos que para nosotros es importante mantenerlos presentes durante toda la charla que voy a presentar a continuación, ¿sí? Por un lado tenemos el que vemos, acá ya Alexandra nos estuvo comentando los distintos tipos de ventilación mecánica no invasiva, ya sea mediante un ventilador mecánico, que es el aparato que está a su derecha, o ya sea mediante una ventilación mecánica no invasiva, mediante lo que nosotros le llamamos ratona, que es este tipo de aparatos portátiles, ¿sí? Pero hasta acá nosotros lo que tenemos son máquinas que aportan determinada ventilación al paciente. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos esta fotito de aquí? Acá lo que estamos viendo es que esa máquina de las páginas anteriores está conectado a un paciente, está conectado a una persona. Entonces, en este caso, el ventilador forma parte del paciente. Desde esta perspectiva, nosotros lo que entendemos es que no podemos trabajar a espaldas del ventilador porque este nos está aportando elementos del paciente, ¿sí? Y esos elementos pueden ser datos importantes para determinar qué terapéutica nosotros vamos a estar realizando. Y a su vez, mientras estamos realizando el tratamiento de fisioterapia, poder reconocer qué cambios estamos generando, ¿sí? Conceptos claves. Por un lado, sabemos que la fisioterapia hoy en día abarca diferentes áreas. Si yo, por ejemplo, trabajo en área deportológica, voy a estar necesitando un conocimiento específico del área deportológica, entonces me tengo que especializar en determinado conocimiento. Si yo voy a trabajar en pediatría, lo mismo. Cuando el fisioterapeuta trabaja en unidad de cuidados intensivos, también entendemos que debe contar con determinado conocimiento específico para poder trabajar con este tipo de pacientes. Por otro lado, como ocurre en cualquier otra área, nosotros desarrollar esas capacidades comunicativas de diálogo con el resto del equipo es lo que va a garantizar el éxito en el tratamiento que estemos realizando. Y desde mi experiencia personal, me parece que el trabajo de unidad en cuidados intensivos es uno de los lugares en donde más en equipo se trabaja. Específicamente, hablando acerca de la ventilación mecánica no invasiva, distintos estudios lo que hacen referencia es que el rol de enfermería, el médico y el fisioterapeuta unidos, trabajando en equipo, aumentan el éxito de la ventilación mecánica no invasiva en el paciente. ¿Sí? Así que durante toda la charla, si bien nosotros vamos a veces focalizarnos un poquito más en lo que es fisioterapia, siempre tengan en cuenta que nosotros creemos que como que esta tríada entre enfermería, médico, fisioterapia se tiene que generar para garantizar el éxito de la rehabilitación. Bien, ahora, entrando un poquito más en fisiología, las bases de la ventilación mecánica no invasiva son las mismas que de la ventilación mecánica invasiva. ¿Sí? Que un poquito la gente que estuvo en la charla anterior estuvo presente. ¿Ah? Vamos a buscar volver a comentar cómo es. Y realmente esto que está acá, como que esta diapositiva es bien importante y es lo que va a determinar cómo después a nivel práctico vamos a trabajar con el paciente. Así que si mientras yo lo explico realmente surge alguna duda o manito, pueden colocar o pueden hacer una pregunta en el chat, porque realmente es que esto es la base para poder entender todo lo que viene después. ¿Ah? Esta fórmula lo que refiere es lo siguiente. Si nosotros queremos meter un volumen de gas a los alvéolos, a los pulmones, ese gas va a necesitar vencer dos tipos de cargas. Por un lado, las elásticas, que hace referencia a la relación entre el volumen y la distensibilidad, es decir, hace referencia a las características elásticas y distensibles del pulmón frente a la entrada de un volumen.
y por otro lado debe vencer las cargas resistivas, que hace referencia a las resistencias de la vía aérea por el flujo. Entonces, en este momento, como estamos todos, cuando necesitamos meter un volumen adentro de los pulmones, iniciamos la respiración con una presión negativa. ¿Cómo generamos esa presión negativa? Lo que hacemos es movilizamos, sobre todo el mayor músculo, el músculo principal, que es el diafragma, se desciende el diafragma, aumentamos los diámetros del tórax, y eso genera una presión negativa que me favorece la entrada de aire. ¿Sí? Ahora, si estamos frente a un paciente que tiene algún tipo de patología, por ejemplo, que le va a generar una disminución en la distensibilidad del pulmón, por ejemplo, edema o fibrosis pulmonar, o estamos ante, paralelamente, un aumento de la resistencia al flujo, por ejemplo, si estamos ante una presencia de broncoespasmo o cualquier otro tipo de alteración que genere esta situación de desbalance, necesitamos ir al otro lado de la ecuación, que es la presión. Necesito generar mayor presión para poder mantener mi mismo volumen y mi mismo flujo. ¿Sí? ¿Cómo genero ese aumento de presión negativa? Comenzamos a utilizar musculatura accesoria. ¿Sí? Cuando uno comienza a utilizar la musculatura accesoria, lo que termina haciendo es generando una mayor diferencia de diámetros, entonces logró meter aire para mantener ese volumen y ese flujo. Ahora, si esa situación se mantiene, lo que me va a terminar pasando es que va a llegar un momento en el que no voy a poder, mi musculatura no va a poder seguir metiendo el mismo volumen y el mismo flujo. Entonces, termino descendiendo el volumen, descendiendo el flujo, y eso va a conllevar a una hipoventilación. De la hipoventilación puedo generar una depresión de conciencia y ese paciente termina en ventilación mecánica. ¿Se entendió? Si no se entendió, avisen, porfis. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace la ventilación mecánica no invasiva? Va a actuar en un paso anterior, no va a dejar que ese paciente llegue a una fatiga muscular que genere una depresión de conciencia. Vamos a tener que estar un paso anterior y le vamos a colocar una presión positiva para que ese paciente no tenga que hacer uso de la musculatura accesoria y pueda mantener el volumen y flujo que necesita. ¿Sí? Ojalá que se haya entendido. Ahora. Ay, perdón. Ahí. Esta es una gráfica en donde tenemos en el eje, acá, el que estoy señalando con la flechita, que es la presión inspiratoria, en centímetros de agua, y acá tenemos el volumen entidad en mililitros. ¿Qué es lo que expresa esta gráfica, que para nosotros es importante y que la observamos cuando el paciente está en una ventilación mecánica no invasiva? El pulmón tiene capacidades que son complacientes, que hace referencia a la capacidad que tiene el pulmón de distenderse frente a una entrada de volumen, como lo mencionaba anteriormente, que acá lo observamos en lo que es la rama inspiratoria, que es la que no está punteada, la que está continua, ¿sí? Y luego, una vez que uno infló los pulmones de alguna manera, vamos a retirar ese aire. Entonces estamos frente a la rama expiratoria, que es la que está punteadita, y ahí lo que usamos del pulmón es la capacidad que tiene de volver a su estado natural, es lo que se llama la elastancia. ¿Sí? Entonces esta gráfica lo que está midiendo es eso, es la complacencia del pulmón, qué complacencia tiene ese pulmón frente a la entrada de un volumen, y cómo ese pulmón retorna a su estado natural. ¿Ah? Entonces, si ustedes observan, detenidamente la gráfica inspiratoria, que es la que yo estoy marcando con la flechita, hay una parte en la que está casi plana, y después de esa parte plana comienza a estar en una línea que es bastante ascendente, y después vuelve a quedar plana. A eso nosotros le llamamos que tiene la rama inspiratoria dos puntos de inflexión. Uno inferior, que es el que está aquí abajo, y otro superior, que es el que está aquí arriba.
Y a partir de ahí yo les marqué como 2 rectángulos, uno en color rojo y uno en color verde. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que cuando el pulmón se encuentra en el del color rojo, que es cuando uno comienza la inspiración, lo que nos está diciendo es que logramos meter un buen volumen, pero el pulmón ofrece una resistencia. Quiere decir que el pulmón no es muy complaciente a ese volumen que le estoy agregando. Después, en la zona verde, lo que estamos queriendo interpretar es que el pulmón se vuelve más complaciente a esa entrada de aire, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cualquier tipo de patología, ya sea restrictiva, obstructiva, mixta, cualquier tipo de patología va a alterar esta gráfica, ¿sí? Ya sea hacia la derecha, en el cual el pulmón va a estar más rígido, o ya sea hacia la izquierda. ¿Está? Bien. Ahora sí, nos vamos a ir a los parámetros ventilatorios, en la ventilación mecánica no invasiva. Bien, el primer parámetro que nosotros tenemos que tomar en cuenta es lo que se llama el disparo, lo que se llama el disparo o trigger. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Es el punto en el cual es la sensibilidad que el ventilador reconoce el esfuerzo que está realizando el paciente para comenzar una inspiración. ¿Sí? Si ahora ustedes largan todo el aire que ustedes tienen, va a llegar un momento antes de tomar aire que sucede algo. ¿Sí? Eso tiene que tener el ventilador la capacidad de poder detectarlo, y es lo que se denomina disparo o trigger inspiratorio. ¿Sí? Ese disparo o trigger inspiratorio puede ser medido por flujo, es decir, el ventilador va a censar un determinado flujo que nosotros se lo vamos a colocar, o puede ser una sensibilidad por presión. ¿Tá? Que si ustedes lo ven en la gráfica, son estos puntitos, el que está acá y el que está acá, son trigger inspiratorio. El segundo es la presión soporte. La presión soporte es la presión que yo le doy al paciente para que logre meter ese volumen con el menor esfuerzo posible, ¿sí? Para que no haga uso de la musculatura accesoria. ¿Tá? Entonces, dentro de esa presión soporte, lo que tenemos que tener en cuenta también, como también lo había dicho Alexandra, son las características del circuito, porque esa presión no solamente va a hacer referencia a la resistencia de la vía aérea del propio paciente, sino que también va a hacer referencia a el circuito del ventilador. Si nosotros fuéramos para atrás, tiene que ver con... tiene que ver con esto. ¿Te dejo un poco de pollo para que lo pruebe? Bueno, tiene que ver con esto. ¿Sí? Todo este circuito, que de pronto es una tabuladura de 1,5 m, 2 metros, la máscara, si le colocamos acá una inhalocámara, todo esto es una resistencia al flujo. Y eso lo debemos contemplar en qué presión soporte le vamos a colocar al paciente. Por eso se dice que la ventilación mecánica no invasiva, la presión soporte no puede ser menor a 3 centímetros de agua. Ok, bien. El otro es la rampa, ¿sí? El otro punto importante es la rampa, que es en cuánto tiempo el paciente va a llegar a la presión soporte que yo le coloqué. ¿Sí? Es una medición en tiempo, ¿sí? ¿Y cómo vamos a determinar esa rampa? Esa rampa nosotros la vamos a determinar, primero, observando la sincronía del paciente, y segundo, observando la gráfica presión-tiempo, que es la que ustedes observan aquí arriba. La rampa, que es esto que estoy marcando acá, debe tener una conformación que sea rectangular. ¿Sí?
Cuando la rampa tiene algunos picos, acá le sale como algunos picos, o cuando deja de tener esta meseta y queda como una montañita, ahí lo que nos está diciendo es que no le estamos dando el tiempo suficiente al paciente para llegar de manera cómoda a la presión que nosotros le colocamos. Entonces le debemos aumentar ese tiempo de rampa. ¿Tá? Dicho a lo criollo, yo puedo inspirar de manera más lenta hasta llegar a mi máximo, o puedo inspirar de manera más brusca y llegar al mismo máximo. Ahí inspiré de manera más brusca, en los dos llegué a mi misma presión, pero los hice mediante tiempos diferentes. ¿Ah? Bien. El porcentaje de ciclado hace referencia a en qué momento dejo de inspirar para comenzar a expirar. ¿Ah? Es el momento en el que yo le digo al ventilador que tiene que abrir la válvula expiratoria para que el paciente expire. ¿Ah? Y es un valor que se coloca en porcentajes, ¿sí? Para eso nos tenemos que ir a observar la gráfica flujo-tiempo, que es la que hay acá abajo, que es como más triangular, que es esta que yo estoy señalando con la flechita, y quiere decir que en ese flujo del paciente yo lo puedo cortar al 5%, 25%, 40%, 50%, 60% del total del flujo. ¿De qué me va a depender el porcentaje de ciclado? De la mecánica del paciente. Si yo estoy ante una patología que es mayormente restrictiva, lo que yo quiero es incentivar más el tiempo inspiratorio, eso como en una fisioterapia cuando estamos con un paciente que no está ventilado. Entonces en ese caso, yo le voy a poner un porcentaje de ciclado expiratorio de pronto de 5, 10, 15%, porque yo me quiero focalizar no en la expiración, sino que me quiero focalizar en el tiempo inspiratorio. Ahora, si estoy ante una patología que es de carácter obstructivo, en donde yo necesito prolongar el tiempo expiratorio, le voy a poner un porcentaje de ciclado de pronto que va entre 40 y 50% de ese flujo, porque yo necesito que el paciente logre generar un mayor tiempo expiratorio. ¿Ah? Bien. La frecuencia respiratoria es una medición que no está en todos los ventiladores y hace referencia a un parámetro que yo lo pongo de seguridad para el paciente. Por ejemplo, si yo quiero que el paciente, por determinadas características, no quiero que tenga una frecuencia menor a 12 respiraciones por minuto, yo le voy a colocar una frecuencia respiratoria base de 12. Quiere decir que si el paciente comienza a respirar a 8 litros minuto, a una frecuencia de 8 ciclos por minuto, en ese caso el respirador le va a mandar un ciclo inspiratorio, ¿sí? Para que se mantenga siempre por arriba de 12. ¿Ah? Bien. La FiO2, que también es una medición que yo se la voy a colocar cuando el paciente está en ventilación mecánica no invasiva mediante un ventilador, no mediante está en la ratona, en la que es portátil, voy a tener un rango que no puede ser mayor a una FiO2 de 60, porque en una FiO2 con una fracción de 60, ahí ya pasaría a una ventilación mecánica. Si yo a un paciente, para que sature el 90%, le tengo que colocar FiO2 de 60, en realidad es un paciente que probablemente estaría para ventilación mecánica y no para una no invasiva. Bien. Ahora, lo que vamos a hablar es una de las patologías que más se usa la ventilación mecánica no invasiva, como había hablado también Alexandra, que tiene una calidad A, quiere decir que la mayoría de los estudios dan como éxito el uso de la ventilación mecánica no invasiva, es en una exacerbación de un paciente EPOC. ¿Ah? Recordar que el EPOC presenta una limitación crónica y progresiva al flujo aéreo, que puede tener presencia de una bronquitis crónica y o enfisema, acompañado de una insuficiencia respiratoria de predominio hipercápnico. ¿Sí? Entonces, cuando estamos frente a una exacerbación, es un paciente que vamos a tener un aumento en la resistencia al flujo aéreo, aumento en la producción de la viscosidad del moco, vamos a tener una disminución del volumen minuto alveolar, modificando los valores gasométricos, vamos a tener una alterada relación ventilación por perfusión en el pulmón.
y vamos a estar frente a la presencia de un aumento de trabajo respiratorio con un atrapamiento aéreo e hiperinsuflación. Entonces, los estudios lo que demuestran es que colocar una ventilación mecánica no invasiva en EPOC va a generar un alivio de esa disnea al reducir ese trabajo respiratorio, y esto va a corregir las alteraciones gasométricas. ¿Ah? Consiguientemente va a mejorar la relación ventilación-perfusión en el paciente. Entonces, la GOLD del 2017, que la GOLD es lo que leen ahí a su izquierda, por si no lo conocen, lo que establece cuáles son los criterios que pronostican un éxito en el tratamiento de ventilación mecánica no invasiva en exacerbación de un EPOC. Y si ustedes observan, el cuadrito que yo puse como al lado derecho, está separado. Por un lado tengo 1, 2, 3, tengo como 5 ítems, separo y después coloco un ítem debajo. Lo que quiere decir es que esta guía lo que establece que antes que esperar los valores de gasometría, necesitamos ver la clínica del paciente. Eso también un poquito lo mencionaba Alexandra. Entonces, dos de los signos clínicos, ya sea signos de fatiga muscular, movimiento paradojal abdominal, retracción intercostal, taquipnea o saturación menor de 90, lo que dicen es, por lo menos 2 de esos signos, sin esperar la gasometría, sería criterio de ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? Lógicamente que la gasometría también nos da un dato, porque si yo estoy ante un paciente donde tiene un pH menor a 7,35, no sería criterio de ventilación mecánica no invasiva. Pero esta guía también dice que si yo estoy con un paciente con un pH menor a esa cifra, probablemente no estaría consciente, estaría con una disminución de su reactividad también. ¿Tá? Entonces siempre clínica primero y después respaldo de la gasometría. No esperar a la gasometría para colocar una no invasiva. Bien. Acá es como una foto. ¿Cómo no? Es una foto de uno de los ventiladores que nosotros tenemos en el servicio, y para mí es uno de los ventiladores como más manejables, más lindos de trabajar con él, porque si ustedes observan, nos divide en 3 los parámetros que nosotros podemos modificar en la ventilación no invasiva. Arriba tenemos los parámetros principales, que ya habíamos hablado, que es la FIO2, la PIP, que en realidad yo no la mencioné, pero dentro de la presión soporte nosotros tenemos una presión al final de la expiración, un poquito también Alexandra ya estuvo hablando de esto, y la presión soporte. Esos son los parámetros principales. Luego vienen los parámetros que a mí me van a favorecer la sincronía del paciente al ventilador, ¿sí? De los cuales los principales yo ya los hablé, que es el trigger inspiratorio, que en este caso es un trigger que es por flujo, que ahí por ejemplo está marcado a 2 litros minuto, el trigger expiratorio, que ya lo habíamos mencionado, que es el porcentaje de ciclado expiratorio, que ahí nos dice 25%, después también tenemos otros como el flujo circundante, o el tiempo sub, y el tiempo de rampa, que yo también se los mencioné. ¿Tá? Y por último tenemos aquellos de seguridad, de los cuales el que yo le hablé es la frecuencia mínima, que es, ese paciente no puede bajar a esa frecuencia, porque si no el ventilador le va a dar esa seguridad y ese respaldo en la ventilación. ¿Tá? Los otros parámetros también son importantes, pero como que en esta charla, para no marearlos con tanta cosa, nos fuimos a lo más principal. ¿Tá? Si no, cualquier cosa, si tienen dudas, después pueden consultar y responderemos. Bien. La elección de los parámetros, esto es como una guía, ¿sí? Obviamente que cada paciente es individual y va a depender de la evaluación nuestra, así del médico, enfermería, esto como ya lo habíamos hablado, es en conjunto, pero para tener como una aproximación de qué valores manejar, es que presentamos esta diapositiva. Entonces, cuando vamos a colocar exacerbación de EPOC, ventilación mecánica no invasiva, el disparo, que es el esfuerzo que el ventilador va a censar para comenzar a iniciar la respiración,
lo colocamos en valores bajitos, ya sea que se use por flujo o ya sea que se use por presión. Si estamos ante un paciente donde está con trabajo respiratorio, tenemos que generarle que a un esfuerzo pequeño ya el ventilador lo pueda censar para poder iniciar la ventilación. Si ponemos un disparo que es muy elevado, el paciente va a tener que realizar mucho esfuerzo para que el ventilador sense que necesita enviar una respiración. Una FiO2 estimativa para que el paciente sature mayor a 90%, pero eso también es relativo, dependiendo del paciente también. Un volumen corriente que va a estar entre los 6 y 8 kilogramos de peso predicho o peso relativo. ¿Qué quiere decir? En realidad el volumen corriente yo no lo puedo colocar en la ventilación no invasiva porque el paciente está respirando espontáneamente. Pero sí necesito saber cuál es el volumen corriente que el paciente necesita respirar, necesita mantener, porque yo se lo voy a estar dando mediante la presión que yo le coloque al ventilador. No sé si ahí se acuerdan de la fórmula que yo les puse al inicio, que la presión era igual, y una de las características era volumen sobre la distensibilidad. Quiere decir que si el paciente está moviendo mucho volumen, la presión yo la tengo que bajar. Y si el paciente está moviendo muy poquito volumen, yo necesito darle una mayor presión para que el paciente pueda corregir ese volumen. Entonces, para poder jugar y estar atento a eso, necesito saber específicamente de ese paciente cuál es el volumen corriente óptimo, que eso es diferente entre cada persona. ¿Y por qué es peso predicho? Acá yo abajo les coloco las fórmulas según si es mujer o si es hombre, porque si yo mido 1,60 y pesa 60 kilos, en comparación a otra persona que mide 1,60 pero pesa 120 kilos, a ese que está pesando 120 kilos yo no le voy a hacer el doble de volumen corriente. Entonces por eso lo que se usa es el peso relativo, que en realidad se relaciona con la talla de la persona. ¿Tá? Si bien están estas fórmulas, después en la práctica hay como mediciones que ya se va recortando los números, entonces es más fácil en la práctica. Pero al inicio puede ser como una buena guía para saber a cuánto volumen necesito ese paciente que movilice. En ventilación mecánica no invasiva para EPOC, preferentemente vamos a usar la modalidad BiLevel, que estuvo hablando Alexa, ¿sí? ¿Por qué usamos BiLevel? Porque mediante esta modalidad mejoramos la oxigenación paralelamente al lavado del gas carbónico, ¿sí? Recuerden que en el BiLevel yo voy a tener dos tipos de presiones. Una presión expiratoria, que eso lo que va a generar es evitar el colapso alveolar, manteniendo un mayor número de unidades que van a producir intercambio gaseoso, por lo tanto eso me va a mejorar la oxigenación, y por otro lado, al mantener los alvéolos abiertos, voy a facilitar la salida de aire, disminuyendo el autopip que tenemos en este tipo de pacientes. En la IPAP, que era la presión inspiratoria, lo que nos va a ayudar es a abrir aquellos alvéolos que están perfundidos, es decir, aquellos alvéolos en donde los capilares están pasando, donde está pasando sangre, pero que no están ventilados, que no están pudiendo participar a la ventilación. Entonces yo le coloco una presión inspiratoria, abre ese alvéolo, pasa la sangre, y ahí en esa unidad se está produciendo el intercambio gaseoso, y eso me va a favorecer al lavado del gas carbónico, ¿tá? Del CO2, y me va a mejorar la hipercapnia del paciente, ¿sí? Bien, espero que vaya quedando todo un poquito claro. Porque ahora, bueno, ahí, los valores, eso también es estimativo, ¿sí? En lo que es la presión inspiratoria, se estima entre 10 y 16 centímetros de agua, y en la EPAP de 3 a 5 centímetros de agua, pero para llegar a esas presiones, un poco también lo que había comentado Alexa, nosotros podemos ir de manera progresiva. Es decir, si yo a ese paciente
pienso que ese paciente de pronto podría estar en una IPAP de 15, capaz que no comienzo con 15, capaz que comienzo con 10, capaz que comienzo con 9, con 8, y ahí lo voy aumentando de manera progresiva según la sincronía del paciente. ¿Tá? Siempre hay que empezar con presiones bajitas y a medida que el paciente se vaya adaptando, ir subiendo hasta el requerimiento que necesita ese paciente. ¿Tá? Eso es clave para que, para que la técnica funcione. Bien. El tiempo de rampa, si ustedes recuerdan, era el tiempo hasta que en la inspiración, hasta que el paciente llegaba a la presión soporte final. Debemos observar, como lo mencioné anteriormente, la curva presión-volumen, generando que sea lo más rectangular posible, ¿sí? Lo más cuadradita arriba, que quede lo más lineal posible. Y el trigger expiratorio, que también yo lo había mencionado, como necesitamos prolongar el tiempo expiratorio, de pronto podríamos colocar rangos entre el 40 y 50% del flujo. Bien. Acá es como un pequeño videíto también del ventilador que nosotros trabajamos en el servicio, donde yo como que les quiero dar un pantallazo de lo que podemos llegar a ver, y cómo esto que estuvimos hablando, que parece como un poco teórico, realmente son cosas que la vemos en el ventilador y que nos enriquecen en nuestro tratamiento, en nuestra terapéutica. Si se les tranca o algo, me avisan, ¿tá? Porque es un video, capaz que eso demora un poquito. Ay. A ver, como que se me cortó a mí. ¿Me avisan si lo logran ver? Supongo que sí. Bien, acá si ustedes ven lo que estamos observando, voy a poner un poquito de pausa. Acá lo que estamos observando es la gráfica que yo les mostré al inicio, que era la gráfica presión-volumen, la que yo le había mostrado, que estaba el cuadradito rojo, el cuadradito verde, y acá, en realidad, acá estamos con un pulmón artificial, que es como un globito, en realidad no está ventilando ninguna persona, ¿tá? Pero acá, si ustedes observan, tenemos la rama expiratoria y después la rama inspiratoria, ¿sí? Eso es algo que lo vemos dinámico mientras el paciente está ventilando, ¿tá? Entonces ya es información para nosotros, ¿sí? Acá tenemos también valores. Y después tenemos las gráficas de presión, flujo y volumen. Si se observan la gráfica de presión, a ver si pongo pausa de nuevo, que es la de arriba, acá comienza a ver, vino que acá hace como un piquito y después vuelve a estar recta. Bien, nosotros tenemos que tratar que esto no ocurra, que estos picos no ocurran. Cuando sucede esto, una de las cosas que podríamos estar evaluando es que le estamos dando un tiempo de rampa muy pequeño, y deberíamos de aumentar el tiempo de rampa para que sea lo más rectangular posible esta gráfica, esta alineación, ¿sí? La que está abajo es la de flujo, que a veces es importante mirarla para saber cuál es el porcentaje de ciclado, el porcentaje de trigger expiratorio, y lo que está más abajo es el volumen. Y después a la derecha tenemos una zona en la que describe cuáles fueron los parámetros que yo coloqué, y después cuáles son los parámetros espontáneos que está realizando el paciente, ¿sí? Por eso lo que les no quiero adentrar un poco en qué es cada cosa, pero sí que eso que es teórico, realmente en la práctica tiene su significado, ¿sí? Y acá lo que ya había aparecido, que es el relojito, que ya estamos por terminar, es a partir de todo esto, ¿cuál consideramos que es el rol del fisioterapeuta a la ventilación mecánica no invasiva? ¿Sí? Y para eso lo que yo voy a leer textualmente
Es un artículo que es el que está en la diapositiva, que es una revista del 2018 de la Asociación Intensivista de Argentina, que describió cuáles son los roles del fisioterapeuta en una unidad de cuidados intensivos y específicamente habló de cuáles son las tareas del fisioterapeuta cuando estamos ante una ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? Voy a leer textual. Dice: esta sociedad definió el perfil del kinesiólogo intensivista como un profesional que forma parte del equipo de UCI, junto a médicos, enfermeros y otros profesionales capacitados no solamente para intervenir en las tareas que les son particulares, sino para participar en la toma de decisiones. El rol del kinesiólogo se ha modificado exigiendo mayor conocimiento, desarrollo de nuevas tareas y también asumir mayores responsabilidades. Y es así que describe que nosotros podríamos seleccionar el paciente según protocolos de la unidad. Debemos implementar la ventilación mecánica no invasiva. Eso hace referencia a la elección del equipo, elección de la o las interfaces, lo que es el cuidado de la humidificación, etc. Selección y ajustes de parámetros, así como cuáles serían los criterios de discontinuación, éxito y fracaso según los protocolos de la institución. Nuevamente, en estos criterios, como habíamos hablado anteriormente, no es algo que a partir de esto uno diga, bueno, el fisioterapeuta va a tomar decisiones solos, no. Como habíamos hablado anteriormente, se debe trabajar en equipo, pero sí, por lo menos a partir de este artículo de Argentina, lo que habla es que el fisioterapeuta puede ser un participante activo junto con el resto del equipo en esta toma de decisiones. Así que le dejamos un pienso si la gente que trabaja en unidad de cuidados intensivos y que trabaja con este tipo de pacientes considera que es algo a lo que le gustaría aspirar dentro del servicio, si es algo que está realizando o no, si no lo está realizando, cuáles son las dificultades en el cual no se está generando este tipo de roles. Ahí es como un pienso a ver cómo nosotros estamos trabajando y hacia dónde queremos apuntar. Y para el final lo dejamos con una frase final, que nos gustó mucho a Alex, en el cual dice que el conocimiento no es suficiente, debemos de aplicarlo, y el desear no es suficiente, debemos de hacerlo realidad. Bueno, muchas gracias, y ahora le doy la palabra a Iliana, que nos va a contar un poquito de su paso por el servicio de unidad de cuidados intensivos, que ya tiene muchos años trabajando. Iliana, ¿estás? Hola, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, muy buena la presentación, muchas gracias a las dos, excelente. Bueno, mi experiencia personal, como decía al inicio, que la participación nuestra al inicio de todo esto, cuando las BNI, soy de la vieja época, donde las BNI eran artesanales, se fabricaban con un montón de artilugios, colocando una válvula de PIP externamente a la máscara siliconada del paciente, eran muy difíciles de adaptar, lógicamente no teníamos todos ese lujo de parámetros a modificar ahora, como trigger, rampa, etcétera, etcétera. Bueno, y la idea, ya de hecho, en el lugar donde trabajamos tenemos la participación activa de poder implementar el uso de la BNI como parte de nuestro pienso en el día a día. En la evaluación del paciente trabajamos junto con el equipo médico, tomando decisiones, decidiendo los parámetros, modificándolos y tratando de lograr esa sincronía, ¿verdad?, entre ventilador, sea portátil o no, al paciente, elegir qué tipo de generador de presión positiva podemos aplicar, si el ventilador, por ejemplo, que nos brinda más parámetros y más herramientas, desde las gráficas,
o una BNI ratona, ¿no? Y la idea, bueno, apuntar a eso, que todos podamos crecer, que podamos tomar decisiones, que podamos aprender, para poder ir afianzándonos en ese rol dentro de la unidad de cuidados intensivos. Bueno, abro el espacio para preguntas, interrogantes. Por el chat pueden participar, levantando un minuto. Soy yo. Hoy que hablamos de la hipoacusia del helmet, es una sensación parecida. Estamos haciendo experimentación sensorial. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta a las disertantes? ¿Quieren comentar cómo están trabajando ustedes en sus unidades? ¿Qué manejo Alex. tienen de la DNI? En realidad llenamos el espacio mientras yo comento desde mi experiencia personal. La primera vez que vi una BNI en carne y hueso fue en pediatría, y el concepto era que eso era del médico y que yo me alejara y que no fuera ni a tocar el tubo de casualidad porque mirá si lo tiraba. Así como que se ve que la cara no me ayudaba. Después, bueno, uno va ganando un lugar a base de conocimiento y de laburo callado. Exacto. Y De trabajo bueno, de hormiga. tampoco te digo que hago como una fiesta con la BNI, pero de a poco te van permitiendo acercarte un poco más. Entonces creo que es responsabilidad nuestra el aprender y el animarnos y demostrar que sabemos y que podemos manipularla y ganarnos ese lugar. Ese es como el mensaje final que me gustaría dejar. Bien, perfecto, muy bueno. Y de poder aplicarla en otra área que no sea cuidados intensivos, ¿no? De pronto cuando el paciente ingresa con una insuficiencia respiratoria aguda y un trabajo respiratorio, no esperar que ingrese a puerta, que lo suban a UCI para aplicar la BNI, sino directamente poder realizar el tratamiento de manera inmediata, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguien del interior participando? Todos tienen manejo de BNI. ¿Preguntas? Anímense. A ver, Se rifa, se rifa. A ver. solamente felicitaciones. Felicitaciones de varios colegas. Gracias. Que cuente todo. Me encantó. Me encantó, muchas gracias, excelente charla, todo muy claro. Quizás ¿Hay que fue alguien mucha de...? información, pero... Sí, capaz que sí. ¿Hay alguien de los que quedamos que trabaje en otro servicio? Porque Alexa, Iliana y yo, como trabajamos todos en el mismo servicio, ¿hay alguien que trabaje en otro servicio de CTI? ¿Mm? Sí. Le voy a dar paso a Verónica, que está acá conmigo. Buenas noches a todos. Estamos en el mismo lugar, entonces por eso acoplada. No, yo quería comentar, yo sé que estamos haciendo el ciclo de paciente crítico, pero una de las cosas que puede haber dudas, aunque nadie pregunte, es que con la CPAP nos encontramos con la tortuga, por ejemplo, o la ratona que le dicen, nos encontramos en sala y también nos encontramos a domicilio. Entonces, los colegas que no trabajan en cuidados intensivos, a veces nos podemos encontrar en un domicilio o en sanatorio, y bueno, no es un paciente crítico, pero sí lo usa. ¿Qué cosas tenemos que observar que son básicas, que a veces pasa que si uno no tiene el manejo, el familiar o el paciente sabe más que uno de repente, el que no está en cuidados intensivos, por ejemplo, ¿no? No sé quién quiere... No sé. ¿Querés que yo arranque y vos me completás? Bueno, dale. Nos planteamos esa discusión con Valeria cuando armamos la charla, más allá de que es en el marco de lo que es cuidados intensivos,
Y el tema de los pacientes que están con BNI en piso o en domicilio es que son pacientes crónicos, muchos a veces en cuidados paliativos pediátricos o adultos, entonces son pacientes que tienen seteado valores estudiados por los neumólogos muchas veces en base a la paraclínica y la clínica que le realizan. Entonces no vamos a como poder interferir o modificar tanto sus parámetros. En realidad creo que... Claro, no digo de modificar los parámetros, digo qué es lo que tenemos que observar, porque no sé qué público tenemos, no sé qué participantes tenemos, como no hacen preguntas, muchas veces puede haber gente que no hace cuidados críticos, pero sí nos enfrentamos a eso cuando vamos al domicilio, por ejemplo, ¿no? Y a veces nos hacen preguntas y de repente no sabemos contestar qué cosas sí tenemos que observar, nada más. Una pregunta que se me ocurrió. Yo creo que ahí, primero, cuando vas al domicilio hay que observar si ese paciente está usando la BNI de manera continua o si es un paciente que, por ejemplo, está usando la BNI en determinados momentos, por ejemplo, en la noche. Entonces, alguna vez que yo he estado en piso y sé que es un paciente que usa BNI, lo que yo le pregunto, ¿y cómo te sentís con la BNI? ¿Cuándo la usás? ¿Cuando la usás te sentís cómodo? ¿Sí? ¿No? Y eso como para tener un dato. Después sí es cierto, como dice a Alexandra, que por lo general ya los valores están fijados por el neumólogo, entonces no es que nosotros vamos a ir a modificarle nada, pero de pronto sí podemos estar como, en el caso de que él diga, no, pero a mí me pasa que me molesta tal cosa, ¿te animás a colocártela? Y ahí podemos estar atentos a esa sincronía entre el ventilador y el paciente, y quizá podemos dejarlo registrado en la historia, podemos ahí ir a hablar con el enfermero, con la nurse de ese paciente, y podemos decirle, mirá que estuve viendo que no está adaptado a la BNI, observamos que tiene tal y tal parámetro que de pronto podría, capaz que una evaluación con el médico, como ahí pienso yo que lo que podríamos estar es como en ese puente para poder llegar al médico y plantearle que ese paciente no está adaptado a su BNI. Después es un paciente crónico que está súper adaptado a su portátil, ahí no haríamos nada, pero digo en el caso contrario, como ser ese puente. Y lo mismo a veces pasa tanto en domicilio como en piso. Siempre que yo veo una CPAP, como que a veces es solamente presión positiva, siempre consulto cómo está ese paciente con eso. Me parece que lo mejor es consultarlo, dejarlo constatado con el médico. No sé si Liana, ¿querés? Sí, perfecto, gracias. Simplemente era porque como nadie preguntaba nada, que capaz que hay gente y capaz que hay gente que no es de crítico, entonces era eso lo que se me ocurrió. A mí lo que me ha pasado es tener que salir, por ejemplo, de la unidad de cuidados intensivos a piso por algún ajuste de algún parámetro o algún ajuste de una BNI de un paciente que ha sido dado de alta y ha sido dado de alta bajo BNI a piso. Y muchas veces no la saben regular, no saben adaptar al paciente, o el paciente está en otra condición y hay que modificar algún parámetro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene dudas? No, yo solo quería comentar que más allá como de esta excusa de hablar de la ventilación mecánica no invasiva, una de las cosas que hablamos en realidad también con Iliana y con Alexandra, fue acerca del rol del fisioterapeuta, que creo que eso en realidad abarca en cualquier rubro, de qué manera nosotros estamos trabajando y hacia dónde estamos apuntando con el trabajo que realizamos, que a veces hay características que dependen de los servicios, de dónde estamos, a veces hay características que son como aparte de nosotros, pero que me parece que como herramienta fundamental el adquirir conocimiento, cualquier área que trabajemos, el que nosotros poder enriquecernos nosotros como fisioterapeutas, como equipo, como conjunto,
así como el diálogo con el resto del equipo, es lo que nos va a potenciar en nuestro lugar, en nuestra forma de trabajar y en la valoración de lo que hacemos. Eso para mí es en cualquier área donde uno trabaje, ¿sí? Que hay cosas que se pueden ir modificando, como camino de hormiga, de a poquito. Me parece que quería dejar como ese mensaje que independientemente, hoy es ventilación mecánica no invasiva, pero en otra charla puede ser como en otra área también. Eso. Bien. Bueno, muy bien. ¿No hay preguntas entonces? Bien. Bueno, felicitaciones a las dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la por el gente que espacio. es tétrico el lunes, que se hayan conectado de noche, muchas gracias por darnos su tiempo. Muchas Bien. gracias a todos. Sí. Tuvimos 32 participantes. Demasiado claro, dice en una Zoom colega. y 10 en YouTube, decimos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y por más conocimiento. 32 personas conectadas en Zoom y 10 en YouTube. Posiblemente en YouTube fue un problema técnico que hubo, pero capaz que Detalles. no. Muy bien. Bueno, Felicitaciones. Muchas gracias. hasta la próxima. Hasta la próxima entonces para todos. Chao, gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias.